33 razones para volver a verte, por Alice Kellen. Capítulo 5. Tumbado en la cama, Mike sonrió al enviar su respuesta a Rachel. Con la mirada clavada en el techo de la habitación, inhaló profundamente. A pesar de que hace un buen rato que había salido de aquel antiguo edificio llevándose a su gato como rehén, todavía sentía la agitación en su estómago que se había desatado al verla. Había imaginado 1.000.000 de veces cómo sería ese momento, pero nada le hacía sombra a la punzante realidad. En cuanto tropezó con la calidez de sus ojos, supo que nunca había dejado de quererla. No podía. Era como si un hilo invisible los hubiera mantenido unidos desde pequeños. Se dio la vuelta en la cama y miró al gato que ahora se lamía concienzudamente la pata derecha, sentado sobre la enorme alfombra que había en el suelo de su dormitorio. «¿Sabes? Mantequilla es un nombre de mierda», dijo, y el felino se giró hacia él cuando escuchó que alguien lo llamaba. «Creo que debería cambiártelo. Podría llamarte... ¿qué te parece Elvis? Elvis Presley el rey. Es genial». Asintió dándose la razón a sí mismo. «Sí, tienes cara de Elvis. Ya no tendrás que volver a avergonzarte cuando alguien te nombre, compañero». Mike estiró los brazos en alto cuando se incorporó en la cama. Alzó la mirada hasta el techo y empezó a contar en silencio, intentando calmarse y olvidar que Rachel había admitido odiarlo. 12, 13, 14, 15, 16, 17... Después salió de la habitación dejando que el gato terminara de limpiarse a solas, como si necesitara intimidad para ello, y bajó las escaleras dispuesto a descubrir si quedaba mermelada de melocotón en la nevera. Unos minutos más tarde, mientras se entretenía untando una tostada, escuchó el ruido de la puerta de la calle al cerrarse, seguido de las risas de Jason y Luke. «¡Hey, prepárame otra de esas!», pidió Luke en cuanto entró en la cocina. «Háztela tú, estoy ocupado», contestó y le dio un bocado al pan crujiente mientras daba un paso al frente para regresar a su habitación cuanto antes. Jason lo miró de reojo. «¿Ocupado tú?», alzó una ceja en alto. Mike tragó con cierta dificultad, sin saborear apenas la mermelada. Se había dejado el teléfono en el dormitorio y estaba impaciente por ver si Rachel le había contestado. «Sí, tengo infinidad de cosas que hacer». Fijó la mirada en la pared pensativo. Como por ejemplo bañarme en la piscina o, bueno, comerme esta tostada. Señaló levantando en alto la mano donde la sostenía. Así que... Incapaz de pensar en nada más, dio media vuelta, pero antes de que lograra escapar de la cocina, Jason lo retuvo sujetándolo del hombro con firmeza. «Dime qué demonios has hecho ahora». Si se esforzaba, Mike podía escuchar el rechinar de sus dientes. Era sorprendente que lo conociera tan bien. «Me prometiste que no te meterías en nada relacionado con Rachel, y esa promesa sigue en pie, ¿verdad?» Luke dejó sobre la repisa de la cocina el tarro de la mermelada y los miró a ambos antes de inmiscuirse en la conversación. «No se te habrá ocurrido ponerte en contacto con ella, ¿verdad?» Ante el silencio, Luke lo asesinó con la mirada. «No jodas, Mike. Se suponía que teníamos un acuerdo. Jason es el único que puede conseguir que vuelva. ¿Qué parte del plan no entendiste?» Mike dio un paso hacia atrás y bajó la mirada al suelo, sintiéndose un poco, solo un poco culpable. Se revolvió el cabello con nerviosismo. «Dejen de mirarme así. Lo siento, ¿de acuerdo? Lo siento». Jason saltó sobre él, pero Luke reaccionó rápido y logró separarlos casi antes de que se rozaran, interponiéndose entre ambos. Los tres habían estado hablando la noche anterior y se habían puesto de acuerdo para idear un plan que lograra traer de vuelta a Rachel a sus vidas. Y la primera norma, teniendo en cuenta que Mike se había comportado como un imbécil en el pasado, había sido que él no se metiera por medio. Después de tanto tiempo buscándola sin conseguir dar con su paradero, había sido un milagro que entrara por la puerta de la inmobiliaria, como si de algún modo el destino le extendiera la mano. Jason se daba cuenta de que había cometido un gran error al contarle a Mike que Rachel vivía en aquel edificio sin ascensor, en la zona sur del barrio, no muy lejos de la inmobiliaria. «Siempre tienes que fastidiarla, ¿no puedes estarte quieto?» Mike lo miró dolido. Dudó. Necesitaba verla. Confesó finalmente, apenas en un susurro casi inaudible. Era cierto, tenía que hacerlo.
Encontrarse con ella había sido mágico y caótico a un mismo tiempo. Se le había ido de las manos. Había dicho un montón de tonterías que siempre hacía cuando se ponía demasiado nervioso. «Ni siquiera hemos averiguado en qué puerta vive», exclamó Luke. «Sí, bueno, fui llamando a todas las del edificio». Lo cortó y se encogió de hombros. «No me mires así. Solo tuve que hablar con unos 6 vecinos antes de encontrarla. Luego una cosa llevó a la otra y...» Jason lo miró con los ojos entornados. «¿Y?» Mike se mordió la punta de la lengua antes de hablar. Sabía que había cometido un grave error, pero ya no había vuelta atrás. «Y secuestré a su gato». «¿Qué? ¿Cómo dices? ¿Escuché mal?» Jason se giró hacia Luke. «Dime que tengo problemas auditivos o mataré al idiota que tengo delante de mí». «¿A quién llamas idiota?» Mike dio un paso al frente. Estaba empezando a molestarse. Bien que no había hecho lo correcto, pero demonios era ella y tenía que verla, y Jason debería de entenderlo. Luke se colocó entre ambos para separarlos. «¡Paren de una vez!», gritó, y después se giró hacia Mike. «A ver, ¿dónde está el gato?». Señaló con el dedo índice el piso de arriba. «En mi habitación, limpiándose, y se llama Elvis», aclaró. Los 3 se pusieron en marcha a un mismo tiempo, directos hacia las escaleras que conducían a la segunda planta. El animal seguía en el dormitorio de Mike, echó un ovillo sobre la cama. En cuanto los escuchó, movió las orejas y levantó la cabeza para mirarlos. Jason frunció el ceño extrañado y se cruzó de hombros. «¿Elvis? ¿Rachel ha llamado Elvis a su gato? Es un nombre genial, ¿verdad?». Jason observó cómo Mike y Luke acariciaban al felino que, ajeno a todo, ronroneaba encantado. Aguantando las ganas que tenía de matar a uno de sus mejores amigos, se mantuvo al margen, apoyando la cadera sobre el escritorio del dormitorio, donde Mike acumulaba trastos inútiles. Suspiró impaciente. «Y ahora, por favor, cuéntanos qué ha ocurrido exactamente». Mike, tumbado sobre la cama al lado del gato, dejó de mirar el teléfono móvil tras comprobar que Rachel no había contestado a su mensaje. Frustrado, se centró en Jason. «Entré en su apartamento y entonces me di cuenta de que todo estaba lleno de cajas para la mudanza». Clavó la mirada en el techo y contó en silencio durante unos segundos. Vive como en una especie de trastero o algo así. No, en serio, ese edificio podría derrumbarse en cualquier momento», dramatizó. «Ve al grano», se quejó Luke. Mike puso los ojos en blanco. «Le anuncié que se venía a vivir con nosotros. Me contestó que no. Le dije que me llevaba a su gato hasta que cambiara de opinión. Se enfadó. Y mucho. Fin de la historia». Luke se cruzó de brazos y suspiró. «¿Bien? Sí, Jason tiene razón. Eres un imbécil». Había empezado a anochecer cuando Jason aparcó frente al portal de Rachel. Tan solo había que empujar la puerta principal para que se abriera de par en par, señal bastante clara de la poca seguridad que ofrecía el bloque de viviendas. Entró en el rellano y subió los estrechos escalones de 2 en 2 hasta el primer piso. Llamó a la puerta y ella abrió de inmediato, como si llevara toda la tarde sentada en el recibidor, a la espera de su visita. «¿Dónde está Mantequilla?», preguntó, ladeando la cabeza para mirar tras él. «¿Mantequilla?». Jason emitió una carcajada. «Vale, así que lo de Elvis, ya entiendo». «¿Elvis?». «Así nos ha dicho Mike que se llamaba el gato. Debí imaginar que era bastante improbable que tú le hubieras puesto ese nombre, porque bueno, nunca fue exactamente tu tipo de música y...». «Mira, siento interrumpirte». Rachel suspiró hondo, entrelazando las manos con nerviosismo. «Pero quiero recuperar a Mantequilla. ¿Está bien? ¿A dónde lo han llevado?». Jason apoyó ambas manos sobre los hombros de la chica con la intención de tranquilizarla, ya que no dejaba de balancearse sobre sus talones. Todo el cuerpo de Rachel se estremeció al instante. Ya no estaba acostumbrada a que nadie la tocara con aquella confianza, con esa seguridad y familiaridad. «Cálmate»,
Rachel, Mantequilla está perfectamente. Se encuentra en casa durmiendo y, bueno, haciendo cosas de gatos, ya sabes. Mike está con él. Eso es lo que me preocupa, insistió. No tienes por qué. Parece que se han hecho buenos amigos. Solo quiero hablar contigo y después, si te parece bien, podemos ir a recoger a Mantequilla. ¿Trato hecho? Rachel asintió lentamente con la cabeza sin querer mirarlo y se apartó para dejar que Jason entrara en su apartamento. Cerró la puerta y agradeció el golpe seco que interrumpió el incómodo silencio. Lamento cómo está todo, dijo. Ya sabes, las mudanzas son un engorro. Pasa por aquí. Le indicó señalándole la cocina que horas antes Mike había invadido rápidamente. Todo lo contrario a su actual invitado. ¿Invitado? Rachel no recordaba la última vez que había tenido que ejercer de anfitriona dos veces en un solo día, sin contar aquella ocasión en la que el fontanero había traído a su aprendiz para que éste pudiera ser testigo de la reparación. Bien, sí, puede que en los últimos años se hubiera encerrado demasiado en sí misma, pero era la opción más lógica si quería sobrevivir en aquel mundo injusto. Miró a Jason de reojo. ¿Quieres tomar algo? Bueno, en realidad solo tengo té. Tomó la cajita de cartón que reposaba sobre la encimera. Té de chocolate con menta. Suena bien. Él le dedicó una sonrisa cálida. Comenzó a preparar el té poniendo un poco de agua a hervir mientras de vez en cuando observaba por encima del hombro a Jason, que tras echarle un vistazo a la estancia sin mucho interés se había despojado de la fina chaqueta que llevaba y acababa de sentarse en una de las dos sillas que había frente a la mesa de la cocina. Así que... ¿a dónde piensas ir? De momento a un hostal. Se puso de puntillas para abrir el armario, que estaba vacío a excepción del tarro donde guardaba el azúcar, algunos botes de especias y los utensilios de cocina que pertenecían a Rita Edwards. Cuando se dio la vuelta advirtió que Jason la miraba muy serio, casi enfadado. Puede que más enfadado que serio en realidad. Era el tipo de persona diplomática y educada que sabe reaccionar ante los imprevistos con aparente tranquilidad, pero también tenía una personalidad fuerte y unas ideas claras y firmes que solía defender con uñas y dientes. ¿Te estás oyendo? Es una locura, Rachel. Jason repiqueteó con los dedos sobre la superficie de la mesa. Siempre hace eso cuando se pone nervioso, recordó ella de inmediato, como un fogonazo, y fue incapaz de apartar los ojos de esos dedos largos y de aspecto cuidado, nada que ver con las manos grandes y ásperas de Mike. Sacudió la cabeza expulsando lejos aquellos detalles que parecían haberse quedado anclados en su memoria. Se dio la vuelta, apagó el fuego y comenzó a verter el líquido caliente sobre sendas tazas. ¿Me estás escuchando siquiera? Se quejó Jason ante el preocupante silencio. Mira, sé que no tengo derecho a aparecer en tu vida de repente y pedirte que vengas conmigo. Ella dejó el té sobre la mesa y se acomodó en la silla que había enfrente. Pero es lo más lógico, añadió finalmente, dando el último golpe de efecto. No vas a quedarte en la calle. No voy a permitir que te ocurra nada. Eres mi amiga, Rachel. Le recordó inclinándose hacia ella. Era tu amiga, matizó. Abrió el tarro de azúcar y echó una cucharada a su bebida. Ya no me conoces. No soy la misma persona. He cambiado. Todos lo hemos hecho. Jason frunció el ceño y algunas arrugas aparecieron en su frente. Tenía ojeras y estaba cansado y frustrado. ¿Cómo podía hacerle entender a Rachel que todos ellos merecían una segunda oportunidad? Así que ahora me vienes con esas. Sacudió la cabeza y chasqueó la lengua antes de emitir una risita pretenciosa. ¿Qué te hace tanta gracia? Tu actitud. Tomó un trago. ¿De verdad crees que 5 años son suficientes para romper con todo? Sigue conociéndote, Rachel. Aún sigo conociéndote. No es verdad. Lo conozco todo de ti. Todo. Te apasiona el cine, especialmente esas películas que duran más de 2 horas y de las que el resto de la humanidad, excepto yo, suele pensar que son aburridas y que no ocurre nada. No me digas que has dejado de verlas, porque estarías mintiéndome. Te encantan los hotcakes bien hechos y eres incapaz de usar brillo de labios con ningún sabor porque siempre terminas comiéndotelo.
Y esa cicatriz que tienes en el dorso de la mano, te la hiciste escalando un árbol para intentar salvar a un pájaro medio muerto. Casi todo el mundo cree que te asustan las arañas, pero en realidad te parecen graciosas, y por eso Mike nos obligó a buscar una durante semanas para regalártela por tu 10º cumpleaños. Tomó aire. El único animal al que no puede soportar es la mantis religiosa, y podría seguir así durante horas. Le sostuvo la mirada. Pero es una tontería porque creo que ambos sabemos que si Mike no formara parte de la ecuación te vendrías a vivir con nosotros de inmediato y sin cuestionar nuestra amistad. Vaya. Veo que has tirado de archivo. Tomó su taza con ambas manos para disimular que estaba tiritando. No estés tan seguro. Las cosas cambian. La vida sigue y todo eso. Alegó incómoda y nerviosa. Cuéntame algo de Luke. ¿Cómo le va? Los ojos de Jason brillaron. Bueno, eso es algo que sabrías si te vinieras a vivir con nosotros. No estoy en posición de dar información confidencial. Es una pena porque Luke esconde muchos chismes jugosos, ¿eh? Ya sabes que es especialista en meterse en líos. Rachel se esforzó por esconder la diminuta sonrisa que al final asomó en la comisura de sus labios. Era agradable volver a charlar con él. Dejó la taza sobre la mesa y se recostó en la silla con los brazos cruzados y las piernas estiradas. Bien, tú ganas. Pero imagino que al menos puedes contarme cómo te van las cosas a ti. La inmobiliaria tiene pinta de ser bastante rentable. Lo es. ¿Y cómo surgió la idea? Casualidades de la vida, supongo. ¿Te gusta el trabajo? No sé, depende del día. Veo que tengo que sacarte las palabras a la fuerza. Solo te sigo el juego, replicó. Tú tampoco pareces demasiado interesada en hablar de ti. Rachel clavó la mirada en el borde de la taza y se concentró en la pequeña grieta que recorría la parte interna. Parecía una diminuta enredadera que se dividía en numerosas ramitas más. Era tan pequeña, tan frágil. Estaba temblando. A pesar de que solo tenía ojos para esa insignificante grieta, estaba temblando. No era fácil tener a Jason enfrente y negarse a lo que le ofrecía. Había pensado mucho en él durante los últimos años, especialmente desde su regreso a San Francisco, y cuando lo hacía, siempre tenía la sensación de que había olvidado el timbre exacto de su voz y que las facciones de su rostro eran tan solo recuerdos borrosos que no hacían justicia a la realidad. Se aclaró la voz antes de hablar. Soy escritora. ¿Escritora? Jason se inclinó hacia adelante. ¿En serio? Eso es fantástico. No. Espera, eso es imposible. Llevamos años buscándote y no hemos encontrado ni rastro de ti. ¿Escritora? Es que escribo utilizando el apellido de mi madre. Jason le dio la cabeza y le dedicó una enorme sonrisa. Escritora. Suena muy bien. No está mal. Trabajo en casa, podría decirse que es bastante cómodo y me gusta. Se frotó el brazo derecho con la mano de forma inconsciente. Así que, bueno, ya sabes a qué me dedico. Supongo que ahora te toca a ti contarme porque tienes una inmobiliaria para pijos. Jason rió entre dientes. En mi defensa diré que no es solo mía, sino que tengo 2 socios. Bien, desembucha. Él comenzó a relatarle anécdotas de los últimos años, momentos inolvidables que había pasado con Luke, cómo había conocido a sus 2 futuros socios en la universidad, que eran 2 años más mayores que él, detalles sobre la chica con la que salía desde hacía 4 meses y la locura que había sido organizarlo todo y montar aquel negocio antes de finalizar los estudios. Cuando Rachel quiso darse cuenta, ya llevaban varias horas hablando sin cesar. No sabía en qué momento exacto la tensión la había abandonado para dar paso a una sensación de confort, pero había ocurrido. Y aunque no había ahondado demasiado en los años que había pasado en Seattle y en lo que la muerte de su padre había supuesto para ella, sí le había dejado vislumbrar cómo era ahora su vida. Así que novela romántica, ¿eh? Sí, más o menos. Arrugó la nariz. Tengo intención de cerrar la trilogía con un final trágico que ponga punto final a la empalagosa historia de los protagonistas. Y después quizá me meta en la novela negra, que creo que me va más. Veo que le tomas cariño a tus personajes. Emitió una carcajada. En el fondo quería a sus protagonistas, Agatha y Fred, así se llamaban.
Eran muy humanos y después de tantas idas y venidas, pensaba darle un final feliz a su tormentosa historia de amor, incluso aunque no creyera en ello. Porque era ficción, solo eso. En la vida real seguro que tomarían caminos diferentes. Permanecieron unos instantes en silencio. No fue un silencio incómodo. Ambos se sentían relajados. Era fascinante lo poco que les había costado ponerse al corriente y sortear el obstáculo de 5 años de ausencia. Jason sonrió satisfecho y se frotó las manos al tiempo que alzaba el mentón y descubría que la ventana de la cocina estaba abierta. Sin pedir permiso a Rachel, se levantó y la cerró con suavidad. Aunque estaban a finales de verano y la temperatura solía ser agradablemente cálida durante el día, por la noche refrescaba. Mira qué hora es, ya entiendo por qué estoy muerto de hambre. Sí, se ha hecho tarde. Él se puso la chaqueta. Rachel, tengo otra propuesta que hacerte, anunció antes de que ambos salieran de la cocina. Ella permaneció en silencio, invitándolo a proseguir. ¿Qué te parecería venirte con nosotros solo hasta que encuentres un lugar nuevo? Uno mejor. A cambio prometo ayudarte a buscar un apartamento, pero mientras tanto, no hagas que me preocupe por ti. En serio, no lo hagas. Es que no puedo, exclamó con impotencia. ¿Tanto te sigue importando Mike? He ahí su última baza, empujarla hasta el borde, atacar su orgullo. No quería recurrir a ello, pero... Para nada. Arrugó la nariz con asco. Me es indiferente. Pues si te es indiferente, podrías ignorar que está ahí, punto. Insistió. ¿No tienes ganas de ver a Luke? Dime la verdad. Claro que sí, pero sabes que esa no es la cuestión. Por supuesto, la cuestión sigue siendo Mike. No es cierto. No. Vente con nosotros. Los siguientes segundos fueron eternos para ambos. Jason la miró impaciente, despacio, casi a cámara lenta. Los labios de Rachel se curvaron y se movieron al hablar. Supongo que podría ser una opción, susurró, pero solo durante unos días, hasta que encuentre un lugar mejor donde... ¡Sí! Jason la interrumpió al abrazarla con fuerza. Será genial. Ya lo verás, confía en mí. Porque lo haces, ¿verdad? ¿Sigues confiando en mí? Preguntó serio. Rachel respondió antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Confío. Pues no se hable más.